Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Hablando de la palabra de Dios, nos explayamos, hermanos, el domingo pasado en cuanto a la religión que veíamos en Santiago, que era una religión vana, engañosa, porque Santiago dice engaña el corazón el tal, y vana porque es vacía, no tiene sentido, no edifica, no ayuda. Dijimos que era engañosa, era falsa, porque era el medio por el cual muchas veces el hombre engaña a sí mismo y a su propio corazón, y Satanás usa eso. Muerta porque no produce vida interior, y maldita porque va a ser el medio por el cual las personas van a llegar. Imagínense esa tragedia de llegar a la misma presencia de Dios y encontrarse con la realidad terrible de que no entras. Terrible, ¿no? Terrible. Pero Señor, Señor, no estamos hablando del impío, estamos hablando del creyente. Y bueno, un predicador que es bastante famoso, él decía que él sostiene, y yo creo que no está muy lejos de la verdad, ojalá que nos equivocáramos los dos, pero él sostiene que la mayoría de los creyentes, el 70, decía él, no son salvos. Posiblemente, entonces tenemos que explayarnos un poco con el tema, estos temas, que tratar de ayudar a nuestros hermanos, a personas que pueden estar en la ignorancia, otros en el error, o tal vez nosotros mismos que podamos irnos de alguna manera desviándonos de la verdad, extraviándonos de la fe. Entonces el título que pusimos hablamos de la religión falsa. Bueno, vamos a dar una puntuación allí basados en Lucas 18, una puntuación acerca de la religión verdadera. ¿Sí? Por si acaso el Evangelio yo no lo puedo concebir como una religión, pero si Santiago dice que hay una religión falsa, vana, entendemos también que está la otra realidad, ¿no? Una religión verdadera. Entonces vamos a caminar por esa línea. El título que yo puse a esto es La religión verdadera, el cristianismo sin Cristo, discípulos sin cruz y sin fe, y sermones sin Cristo. Terrible, ¿no? Vuelvo a repetir. Es la religión verdadera, el cristianismo sin Cristo, vaya que me parece que lo hay, sin el verdadero Cristo, ¿no? El cristianismo sin Cristo, la religión verdadera, el cristianismo sin Cristo, discípulos sin cruz y sin fe, y sermones sin Cristo. Empezando entonces por el primero, vamos allí entonces a leer en Lucas 18, ¿estamos allí? Lucas capítulo 18, el Señor hace un contexto allí, parábola del fariseo y el publicano. Y podemos ver allí, yo puedo ver allí, concebir en mi mente que hay una consistencia muy grande entre la religión falsa y la religión, podemos mirarlo así, la religión verdadera. A unos, versículo 9, 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, el cobrador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
tenga compasión de mí, quiere decir la palabra propicio, ¿no? Tenga compasión de mí, pecador. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera, estableció un principio el Señor allí, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo puedo ver allí las dos religiones, hermanos. Y entonces podemos ver allí entonces que alguien que confiaba en sí mismo, la religión muchas veces falsa, decíamos el domingo pasado, que tiene esa base, ¿no? Confía en sí mismo en base a sus propias obras. Mas nosotros, la religión verdadera, vamos a mirarlo así, la religión verdadera, confiamos en lo que otro, Jesucristo, hizo por nosotros, la obra suprema, completa, bendita de Cristo Jesús, dando su vida por nosotros allí en la cruz del Calvario. Naciendo, viviendo, muriendo y resucitando, porque es importantísimo. Si no hubiese resucitado el Señor, dice Pablo, vana sería nuestra fe, nuestra religión en este caso sería vana. Por eso no es una religión vana, porque nuestro Dios, el Dios, la divinidad a la cual nosotros nos sometemos y creemos, es un Dios que ha resucitado de los muertos. Es aquel Dios, dice otra palabra, en otro pasaje me estoy acordando, dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios vive en la persona de Cristo, resucitó al tercer día y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces dice, hay un proverbio que una de mis hermanas escribía otro día allí en la portada de su WhatsApp, y dice, el entendido en la palabra hallará el bien, pero el que confía en Dios es bienaventurado. Dice Proverbios 16, 20. Entonces, hermano, la necesidad de nosotros, Jesús explica que Él va a explicar esta parábola porque vio la necesidad que había muchos religiosos de aquel entonces que confiaban no en Dios, confiaban en sí mismos. Esa es la religión falsa. ¿Podemos ver alguna diferencia? Dice que además de confiar en sí mismo, menospreciaban a los otros. Eso es lo que hace la religión falsa, podemos mirarlo así. Todo por el contrario, vamos a mirar el contexto contrario. La religión verdadera, dice Pablo, teniendo a los demás como superiores a mí mismo. Esa es la mirada de la religión verdadera. La religión falsa, sin embargo, menospreciaba a los otros. Ninguno, la Biblia nos aconseja tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Dos hombres estaban orando. El religioso tenía su confianza en su propia justicia. ¿Cuál es esa justicia? Es la propia justicia que él la fundamentaba en sus propias obras. Él decía, yo no soy como esto, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy ni aún como este pobre publicano. El religioso verdadero se funda, vuelvo a repetirlo, no en sus propias obras, sino en la obra de Cristo. Y esta es la obra que Dios quiere que vosotros hagáis. ¿Cuál era? Que creáis en el cual Él ha enviado. Le decía Jesús a los fariseos religiosos. Y subieron dos hombres religiosos, subieron al templo a orar. Mas el publicano era el cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran muy rechazados porque ellos cobraban exagerado, ¿no? Muchas veces quedaban ricos. ¿Se acuerdan del saqueo? El saqueo era uno de ellos y habían enriquecido de forma ilícita. Entonces eran muy odiados, eran como licitaciones que abrían para que algunos representantes allí pudieran trabajar para el gobierno, pero entonces no habían control y aquello era muchas veces una forma de enriquecerse ilícitamente. El religioso fariseo oraba consigo mismo. Orar es hablar con Dios. ¿Quién ocupaba el lugar de Dios? Él mismo. Él tenía su propio Dios. Esa es la religión muchas veces.
que el Dios al cual ellos adoran es a eso mismo. No, su religión no salía de su propio corazón. Él idolatraba su propio corazón. Mientras que el fariseo, realmente, el otro sí, hablaba con Dios. Este hablaba, la Biblia se encarga de decir en la boca de Cristo que el fariseo religioso oraba consigo mismo. Él ocupaba el lugar de Dios. Y estando lejos, hablando de sinceridad, indignidad. Y el otro, el fariseo religioso, la religión falsa, decía: te doy gracias porque no soy, en otras palabras, yo soy tan bueno, no hago mal a nadie. ¿Cuánta gente dice eso? ¿Pero qué tenía? Dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Pero qué tenía él? La gran esencia del diablo. ¿Cuál es? Orgullo espiritual, que menospreciaba incluso a los demás. El otro, el religioso en la religión verdadera, podemos comparar, contextualizar. Estaba lejos, pero también se golpeaba el pecho, una imagen muy expresiva de culpabilidad. A veces, alguna vez, por lo menos, quiero saber que alguna de ustedes o nosotros nos golpeamos: mía la culpa, mía, ¿no? Esa expresiva imagen, culpabilidad. Pero el otro estaba comparándose que era mejor de ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Uno oraba por cumplimiento, para ser visto, para ostentación. La religión muchas veces falsa hace eso, para de alguna forma ilustrar una imagen de tan espiritual, o que él creía que era espiritual. Y el otro realmente hablaba con Dios. El publicano oraba por imperiosa necesidad y por perdón, y el otro oraba por ostentación. Uno estaba en la religión verdadera y el otro, podemos parafrasear, decir que estaba en la religión falsa. Y Jesús termina diciendo: ten compasión de mí, decía el publicano, ¿no? Que soy pecado. ¿Y el otro cómo se veía? Totalmente lo contrario. Las dos religiones, la falsa y la verdadera. Les digo que este cobrador, dice el 18:14, de impuestos, volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. El religioso verdadero se humilla a sí mismo. El otro muchas veces jamás lo hará, hermanos. El publicano oraba por imperiosa necesidad y perdón, mientras el otro confiaba en su orgullosa justicia, esa justicia que no tenía el fariseo, en base a lo que él hacía, sus obras. Mire, la ley de aquel entonces no requería ningún ayuno semanal. Pero él ayunaba dos veces a la semana. Pero la ley no requería ningún ayuno semanal. Tampoco dice que este fariseo religioso en la religión falsa daba diezmo de todo lo que ganaba, pero la ley solo mandaba dar de los productos del campo. Él hacía más que la ley. ¿Y eso qué le trajo a su corazón muchas veces? Orgullo. Alguna vez trabajé en un ministerio que tienen sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, el misionero, cuando veía a alguien un formato especial, de pelo largo, pollera, él asociaba eso con espiritualidad. Él asociaba eso con la verdadera religión. Pero sabemos que no tiene nada que ver. Y eso es lo que le pasaba al fariseo. Hacía más. E incluso vi a un pastor de esa denominación, de ese ministerio, llorar desde arriba del púlpito, hermano, y decir que la hermana había perdido la salvación porque se había cortado el cabello. Una cosa aberrante. Porque la salvación, pero ahí está. Y eso es que produce muchas veces el formato del uso y costumbre, que puede traer muchas veces orgullo. Y solía decirme el misionero que yo trabajaba con él muchas veces: esas son iglesias flacas, dando a entender que la iglesia en la cual, el ministerio en el cual estábamos nosotros, ¿cómo era el ministerio? Era gordo. Si las iglesias eran flacas, nuestra iglesia, ¿cómo era? Iglesias mundanas le llamaban a otras congregaciones, porque eso, hacer más de lo que
la Biblia demanda el sacrificio que Dios no pide, porque Dios ¿qué pide? Antes que sacrificio, ¿qué pide? Obediencia. No el sacrificio exterior. Mire por dentro cómo era. Estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad. Daba gracias, el fariseo daba gracias, eso es lo cierto, pero no por lo que Dios había hecho. Dios no daba gracias por lo que Dios había hecho por él. Por lo que él hacía por Dios. Es el absurdo total de la religión falsa, hermanos. Allí están las dos religiones, la verdadera, ¿no? El antagonismo de la religión verdadera y la religión falsa. La única obra que Dios quiere que hagamos es creer en quien Él ha enviado. Juan 6, 29. Pero Él daba gracia, no lo que Dios había hecho por Él, sino por lo que Él hacía o había hecho por Dios. No le glorifica y le da las gracias, como dice Romanos 1, 26. ¿Qué tenemos que hacer a Dios cuando damos gloria a Dios Creador? Dice, no le glorificaron ni le dimos las gracias. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra manera de vivir, pero con nuestros labios también, y darle las gracias. Que no sea gracias de labios tan solo también eso. La religión falsa tiene la esencia del diablo, hermano, porque era la esencia del diablo es el orgullo, es la soberbia espiritual. Y la religión verdadera, el creyente se humilla a sí mismo sometiéndose a Dios. El fariseo de la falsa religión no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, pero Satanás le había hecho orgulloso. No era. Porque a veces el hombre que no es tan pecador, que es un padre de familia, a veces tiene dificultades para acercarse a Dios, porque él no se ve tan necesitado como el otro pecador. Pero el asunto no es que no soy mejor porque tengo una reforma moral mejor que otra persona. Es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es que todos hemos pecado. Es solo por la gracia que tenemos que acercarnos. Pero eso juega muchas veces en contra. Al fariseo le jugaba en contra, la religión le juega en contra, la religión falsa. Y que crea un orgullo a través de esa mejor forma moral o de vida que muchas personas tienen. En la religión falsa el creyente se enorgullece a sí mismo. En la religión verdadera el creyente se humilla a sí mismo para que Dios los exalte. El publicano encaja perfecto tal cual la visión del Evangelio como estableció Cristo. ¿Qué estableció Cristo si lo mirásemos como una religión verdadera? En Marcos 1:15, el tiempo es cumplido, dice el Señor, el reino de Dios está cerca, arrepentidos. ¿Había entrado en la religión verdadera? Arrepentidos. ¿Y el otro había entrado? Todavía no. El arrepentimiento precede al Evangelio, escuche bien, Marcos 1:15 dice, el arrepentidos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento antecede en la religión verdadera al mismo Evangelio. Es el primer escalón, lo que yo llamé el primer escalón. La religión verdadera. Algo más nos quedó claro. Vamos a pasar entonces a hablar del otro punto. La religión falsa, ahora hablamos de la religión verdadera. Ahora vamos a hablar de lo que sentí en mi corazón hablar, el cristianismo sin Cristo. ¿Qué es el cristianismo sin Cristo? Mateo 24:24, el Señor dijo que se levantarán falsos cristos. Una de las cosas que hace Satanás o su misterio de iniquidad es, dice que el anticristo, la palabra anticristo significa estar contra Cristo y estar en el lugar de Cristo. Así que el cristianismo sin Cristo es una de las artimañas más sutiles de Satanás de forjar un evangelio parecido, con todo el formato exterior parecido al verdadero cristianismo. El cristianismo que tiene en Cristo. Entonces el enemigo, el diablo, ha logrado, hermanos, crear una alternativa para destruir a la fuerza avasallante que tiene el cristianismo. El cristianismo tiene una fuerza avasallante. ¿Por qué tiene una fuerza avasallante? Porque Cristo es la verdad, es el poder, es la vida. Entonces Cristo tiene una alternativa avasallante a través de nosotros, su pueblo.
Pero entonces, ¿qué hace muchas veces el enemigo? Ha logrado crear lo que yo llamé un cristianismo alternativo, pero sin Cristo. Cristianismo, entre comillas, pero sin Cristo, sin el Cristo verdadero, con un Cristo muchas veces falso. El cristianismo más parecido al cristianismo que encontré es un cristianismo humanista. Y vamos a mirar si no hay un cristianismo humanista. ¿Qué es un cristianismo humanista? El cristianismo humanista de hoy ha traído un cristianismo nominal. ¿Qué es un cristianismo nominal? Es un cristianismo que produce personas que son cristianas, pero de nombre. De nombre. Solo de nombre. Personas que se identifican cristianas, pero que en realidad no tienen una relación personal con Cristo. ¿Sí? Pero antes tenemos que hablar del cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico es cristocéntrico. ¿Qué queremos decir con cristocéntrico? Una vez hacíamos un programa de radio, lo hacía yo, a veces iba otro hermano, y a veces, y en ocasiones iba otro hermano, yo no podía ir, yo trabajaba, iba otro hermano, y a veces iba otro hermano. Y el dueño de la radio un día me dijo, ¿vos sabés que estoy impactado con ustedes? ¿Por qué? Dice, porque venís vos, viene el otro hermano, dice, pero todos predican de lo mismo, dice. Siempre su mensaje anda en torno a Cristo. Y eso es el cristianismo. Todo gira en torno a la persona, la obra, el ministerio, la vida y la obra de salvación que ha venido a hacer. ¿Quién más? ¿De qué vamos a hablar? Pero ¿qué ha hecho muchas veces el mundo? ¿Qué ha hecho Satanás? Ha logrado crear un cristianismo humanista. Un cristianismo nominal, solo de nombre. ¿Qué es un cristianismo cristocéntrico? Bueno, que estamos, siempre Jesús es el centro de fe, de la vida, incluso de toda nuestra teología. Implica reconocer a Cristo como el fundamento de la salvación. Él es el foco de la relación de nosotros con Dios, ¿sí o no? Por supuesto, todo pasa por ahí. Hablamos, Él es nuestro modelo para la vida cristiana, no es el ministerio, no es el ministerio, damos gracias a Dios por algún ministerio que nos ayuda, son herramientas, entiendo yo, pero el que nos ayuda es el Señor, Jesucristo. Implica tener a Cristo como nuestro centro, como fundamento de la salvación, Él es el foco de la relación de Dios con nosotros, es el modelo para la vida cristiana, su obra, su ministerio, etcétera, etcétera. El cristianismo con Cristo honra y glorifica a Cristo, porque le damos toda la gloria a Él. Amén. Yo decía el domingo pasado que yo salí a un ministerio porque aquello era una de honra, y Jesús dijo, gloria de honra de hombres, gloria de hombres yo no recibo. Porque todo se centra, dice que el Padre todo lo hizo con Él, para Él, y todo es de Él. Todo gira en torno a Cristo. El cristianismo humanista es un cristianismo nominal, solo de nombre. Son personas que se identifican cristianas, pero en realidad no tienen una relación personal con Cristo. Las características de un creyente nominal o un creyente de nombre nomás. Asiste a la iglesia, ¿será que no hay casos así? Pero no expone un cambio de vida sustancial o significativo. No hay un cambio de vida en la persona. Yo trabajé muchos años con un evangelista. Salíamos con él a evangelizar en muchos barrios, en muchos lugares. Siempre salíamos. Y él me decía una cosa que él estaba decepcionado. Me decía, los creyentes no cambian mucho. ¿De qué tipo de creyentes estaba hablando? De creyentes nominales, creyentes humanistas, un cristianismo alternativo, un cristianismo que la religión ha logrado crear en el corazón de muchos. Esperemos que no estemos allí. Que es un creyente nominal, asiste a la iglesia, pero no tiene un exponencial cambio de vida significativo. Era lo que tal vez me venía a mi corazón, es lo que Jesús diría, ¿no? Señor, Señor, pero no hace lo que yo te digo. ¿Por qué me llamás Señor, Señor? Y no hace lo que yo le digo. Practican rituales religiosos, pero no tienen un entendimiento profundo de las Escrituras.
Usted le entra a profundizar un poquito en la escritura y ya patinaron, no saben responder. Es un creyente, pero nominal, de nombre nomás. Tenemos que profundizar en la escritura. Hermano, la vida eterna, ¿en qué consiste, dijo Jesús? Que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú vas a enviar. Es conocimiento. Y sin embargo, los creyentes nominales no viven, tercer punto, no viven una vida que refleje la enseñanza de Cristo. No viven una vida que refleje la enseñanza de Cristo. Actúan de manera diferente. Esperemos no estar nosotros ahí, por amor de Dios, que la foto de nosotros no esté saliendo nuestra foto ahí en esta enseñanza, por amor de Dios. 4. Se conforman a las normas morales y culturales de la iglesia, pero no experimentan, esto es importantísimo, no experimentan en la mayoría de los casos una transformación interna. ¿Qué hace la religión falsa? Una transformación ¿de dónde? De afuera. De afuera, exterior. Pero ¿qué hace la religión verdadera? Es una transformación interna. El cristianismo cristocéntrico, que todo gira en torno a Cristo, su obra en la cruz, su salvación tan grande que el Señor nos ha dado, es, hermanos, es una experiencia de vida con una transformación interna, desde adentro hacia afuera. El verdadero cristianismo con Cristo, tendríamos que recordar cómo es el verdadero cristianismo con Cristo. Pero primero vamos a mirar un poquito más el falso cristianismo sin Cristo, el cristianismo sin Cristo, sin el Cristo verdadero. Un cristianismo humanista, nominal, que solo usa a Dios muchas veces. ¿Para qué? ¿Para qué? Milagros, sanidad. En ayuda. Lo invoca a Dios, pero como ayuda. Yo miraba y recordaba en Génesis 4:26, dice los hombres, usted viene observando Génesis y viene todo degradándose, ¿no? El hombre corrompiéndose. Pero llega a Génesis 4:26, dice los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Parece algo bueno, avivamiento, decimos nosotros, ¿no? Pero 2 capítulos más adelante, capítulo 6, dice que Dios miró y dice que de continuo los hombres estaban pensando el mal y Dios tuvo que poner un límite, tuvo que actuar, tuvo que empezar a preparar a Noé para destruir aquella generación. Y entonces, ¿en qué quedó? Bueno, tal vez lo que rescatamos es que de esa generación que dice que comenzaron a invocar a Jehová, salió Enoc y algún otro más. Pero, ¿qué pasó con esa generación? Que los hombres, dice, comenzaron a invocar. La palabra invocar significa pedir ayuda a alguien, especialmente a Dios. Puede ser, dice el diccionario, a la Virgen o a los santos. ¿No lo hacíamos en nuestra ignorancia también? Quien habla me apoyaba, buscaba ayuda, pero muchas veces en otro santo, no conocía a Dios. Pero eso es lo que los hombres comenzaron a hacer. Y es buenísimo, porque puede ser un comienzo para que la gente se acerque a Dios, ¿verdad? Pero dice, ¿quiénes comenzaron a buscar a Dios, a invocar a Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres comenzaron. Es una iniciativa que ¿quién la puede haber producido? Dios. Pero ahora, el cristianismo humanista, ¿quién promueve el invocar a Dios? ¿Quién promueve? Mire, usted solo con escuchar se va a dar cuenta. ¿Quién es que promueve? Día tal, hermanos, liberación y milagros. Milagros, manejamos la agenda de Dios. Ahora nosotros los hombres manejamos la agenda de Dios. Le ponemos día para que Dios haga milagros. ¿Quién está manejando la agenda de Dios ahora? Resulta que parece que el hombre. ¿Será Cristo? ¿Será el cristianismo auténtico? Mire algunas cosas que yo he escuchado y se me venía a mi corazón. Semana o con campaña de prosperidad, de victoria. ¿Sí o no? ¿No? Qué tremendo parece eso, ¿no? Usted va a recibir, tiene maldiciones, usted se da cuenta. Pasaba acá una moto con una especie de megáfono, con parlante ahí, a gran voz, y decía algo así, mire, un tiempo pasado atrás. ¿Usted le parece que está bajo maldiciones generacionales? Venga,
venga, tal día, haga una campaña tal día. Por supuesto que eso no es, no se imagine que eso es gratis, ¿no? Eso es una campaña de días para que se rompan esas cadenas, no sé qué. Tiene campañas de generación, para romper maldiciones generacionales. Venga, haga su pacto con Dios. Está enfermo. Mire que la gente cómo está hoy. Mucha enfermedad. Está enfermo, recurrentemente usted se siente enfermo, no encuentra trabajo, le han hecho trabajo de brujería, usted será libre, manifestará una vida distinta y bla, bla, bla. Pruebe con Dios, como decía un pastor misionero, pruebe con Dios, usted que está endeudado. ¿Eso es el cristianismo? ¿Lo podemos compatibilizar con la Biblia ese cristianismo, el cristianismo de Cristo? Eso es un cristianismo falso, Cristo. Es una burda representación, pésima, horrible, trágica oferta para el hombre de hoy. Porque el verdadero cristianismo con Cristo, amados, este es el mensaje que tiene en la boca de Cristo. El fundador del cristianismo nos recuerda esta noche: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el evangelio es como me enseñó el primer pastor, el hombre que me trajo el evangelio. Yo digo, ¿qué es el evangelio? Y me dijo, el evangelio son buenas noticias. Eso significa evangelio. ¿Buenas noticias de qué? De salvación. Ir por todo el mundo, dice el que fundó el cristianismo, Cristo. Este es el mensaje, un mensaje central. Ir por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. No dice sano, salvo. Y el que no crea será condenado. ¿Será que habrá creyentes, montones condenados? ¿Sabe lo que yo pensaba, no? Digo, qué increíble con este cristianismo nominal, con este cristianismo humanista, con este cristianismo que ni siquiera los hombres invocan a Dios. Nosotros les proponemos que busquen a Dios, una gama de ofertas, de milagros, de señales, de maravillas. ¿Alguien se lo imagina a Cristo? ¿Que la gente venía a Cristo a recibir de Cristo milagros, sí o no? Sí. ¿Pero Cristo promovía los milagros? No. La gente, Él tenía compasión de la gente. Una cosa es que la gente invoque a Dios por ayuda. Gloria a Dios. Que eso lo haga el Espíritu Santo. Pero no nosotros. Romanos 1:16 nos da otra ilustración sencilla del cristianismo. ¿Quiere una definición sencilla del cristianismo? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Y es una definición sencilla que Jesús dijo, yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas. No fue a librarlas, no fue a sanarlas, no, que Dios tiene su misericordia y lo hace. Pero el plan de salvación de Dios, el cristianismo auténtico, que el cristocéntrico, ¿qué vino a hacer para las almas? Salvar las almas, por amor de Dios. ¿Será que hay un cristianismo sin Cristo? ¿Y discípulos sin cruz y sin fe? Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es literal. No dice que a lo mejor va a ser. No puede ser. El que no lleva su cruz. Carga usted la cruz de Cristo, mi amado. Amén. Más vale que digamos que amén. Lucas 14:27 está allí. Discípulos sin cruz. Cristianismo sin Cristo. Y ahora vamos por los discípulos sin cruz y sin fe. ¿Cómo es la cosa? ¿Será que va a haber discípulos sin fe? ¿Se acuerdan de alguien que no tenía fe? Uno que caminó con Cristo 3 años y medio y sin embargo no tenía fe. Su fe estaba retrocediendo. ¿Quién era? Felipe. No. Tomás. ¿Qué le dice el Señor a Tomás? Tomás, sé creyente, no incrédulo. ¿De dónde sacamos que Tomás estaba retrocediendo? Porque lo que dice Hebreos capítulo 3, si mal no recuerdo, 3:12, dice, hermanos, ¿a quiénes le dice Dios en su palabra? A la gente, a los creyentes. Hermanos, cuidado, tengan cuidado.
Cada uno de vosotros tenga cuidado, que no se transforme su corazón en cada uno de vosotros, corazón malo de incredulidad. La incredulidad, ¿a dónde nos lleva? A apartarse del Dios vivo. Hay un montón de creyentes que se están apartando del cristianismo bíblico y están abrazando un cristianismo nominal, humanista. Creyentes que son, incluso algunos se tildan de discípulos, pero podemos ser discípulos sin cruz y sin fe. Lo que yo digo y cómo vivo, hermano, esa es mi fe. ¿Tengo presencia de fe? San Juan 7. Jesús se encuentra tiene una conversación con sus hermanos, ¿no? Y ni sus hermanos creían en él, dice la Biblia, ¿no? Y Jesús le dice esto a sus hermanos: el mundo no los puede odiar a ustedes, pero a mí me odia. ¿Por qué me odia? ¿Se acuerdan por qué el mundo dice Jesús que lo odiaba a él? Porque testifico que sus obras son malas. Así que la vida de fe que Cristo llevaba, ¿qué le traía? ¿Qué le traía? Una manifestación del mundo, una reacción del mundo que se manifestaba en odio hacia su persona. El cristianismo nominal hoy produce aborrecimiento, te produce aborrecimiento, hermano. Nunca es tan malo cuando el mundo no nos quiere. Porque Pablo dice, el mundo, ahora, él se había negado al mundo, dice, las cosas que antes para mí eran ganancia, ahora las estimo como pérdida. Dice, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Entonces estaba viviendo lo mismo que Cristo. El aborrecimiento manifestado. ¿Por qué el mundo aborrecía? Porque la fe de ser un discípulo de Cristo produce aborrecimiento. ¿Quién condenó al mundo? ¿Qué fue lo que condenó al mundo en el tiempo de Noé? ¿Qué fue lo que condenó? La fe. La fe de Noé dice que condenó al mundo. La manera de vivir, el estilo de vida de Noé condenó al mundo. ¿Tenemos presencia de ser discípulos con cruz y con fe? Que Dios nos ayude. Juan 8:23 le dice el Señor a sus hermanos: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Y nosotros de dónde seremos? 1 Juan 3:12 dice que está hablando de Caín, dice que no seamos como Caín, que era un religioso, pero era ¿de quién? Del maligno. ¿Y por qué causa dice que Caín mató al maligno, aunque era religioso? Ambos eran religiosos. Ambos llegaron a una ofrenda, un sacrificio de gratitud, de gracias a Dios, pero uno le agradó a Dios y al otro no. Hasta ahí llegamos. No vamos a ir más para atrás. Pero dice, ¿por qué causa lo mató? La misma Biblia lo contesta. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Había una diferencia en el obrar. Uno estaba, podíamos bien encasillarlo como discípulo de Cristo, cargaba la cruz y tenía una verdadera fe. El otro tenía una fe exterior, un cristianismo nominal. Un cristianismo solo de nombre, que lo etiquetamos como creyente muchas veces. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿qué dijo él? Hallará fe en la tierra. Los teólogos todos dicen que lo que se entiende allí, y yo indagando en mi corazón y en la Biblia, en la palabra de Dios, uno puede percibirse que lo que va a encontrar el Señor a la venida de su regreso, muchos discípulos, pero sin fe. Va a haber mucha gente, creyentes, pero su vida de fe, su estilo de vida van a ser enmarcados, esperemos que no estemos allí, enmarcados en aquella palabra que dice la misma Biblia, que en la característica de los hombres en los últimos días, dice que tendrán muchos de ellos apariencia de piedad. La palabra piedad significa apariencia de temor, de respeto a Dios, de honra a Dios. Pero ¿qué pasará con su estilo de vida? Vamos a ver otra cosa. Negarán la eficacia de ella.
hablarán una cosa, pero harán otra. ¿Quién se conducían así? Los fariseos. Todo lo que ellos digan para hacer, hacedlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Que Dios nos ayude, hermanos, a no identificarnos, a ser discípulos con cruz y con fe. ¿Hallará fe en la tierra? Hay un montón de creyentes discípulos que se están yendo. Porque recuerden que dice Pablo en una de sus cartas que nosotros no somos de los que retroceden. Así que hay gente que está retrocediendo en la vida espiritual. Lo vemos todavía en la iglesia, lo vemos todavía como un creyente, lo vemos, pero ¿qué está haciendo? Está retrocediendo. Dice, sin embargo, nosotros somos, dice Pablo, no de los que avanzamos, no me diga eso de vuelta, no de los que avanzamos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Estamos creciendo en fe, convicciones, certezas, seguridades, realidades que están en la palabra de Dios. ¿Podemos decir amén? Amén. Porque esos son los dos polos opuestos, hermano, los dos polos antagónicos que la palabra de Dios. Hay muchos discípulos que no están solos sin cruz. El asunto se pone peor todavía. Encontré más material todavía. Dice que va a haber discípulos, cristianismo sin Cristo. Ahora, discípulos sin cruz y sin fe. Pero no solamente va a haber discípulos sin Cristo, dice que va a haber mucha gente, como lo sabía en los tiempos de Pablo, que no solamente caminan por la vida sin cruz. Y ahora después vamos a mirar un poquito qué es la cruz. ¿Qué es la cruz? Hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. ¿Se acuerdan de Jesús en el Getsemaní? Allí Él eligió la cruz. ¿Qué significó la cruz para Cristo? Hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, no solamente que caminan sin cruz, sino que son, dice Pablo, muchos, los cuales lo dije la otra vez, y ahora lo digo llorando, porque le producía dolor a Pablo en su alma, en su espíritu, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y si tú vas con la cruz de Cristo, ¿qué les podrá producir? Enemistad, aborrecimiento, separación. No solo sin cruz, sino discípulos que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:19 dice Pablo, los discípulos cuyo fin, ¿cuál es el fin de la gente que camina sin cruz y que son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cuál es el fin? Cuyo fin es perdición, condenación eterna. Y Pablo, vamos a leerlo en una versión más popular, dice, ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Los está llevando, no están todavía, los está llevando ¿a dónde? A la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron. Quitaron a Dios de su corazón, de su vida. ¿Estuvo Dios en algún momento? Creo que sí. Lo reemplazaron por sus propios deseos. Ellos ahora son Dios. Y está hablando de gente religiosa, discípulos sin Cristo, discípulos sin cruz, discípulos sin fe. Ellos son Dios. Dice que reemplazaron a Dios por su propio deseo. No complacen los deseos de Dios. Quiero que observe eso. Jesús complacía ¿a quién? Al Padre. Todo lo que le agrada, eso hago. El Padre siempre está conmigo siempre está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y estos cambiaron la versión. Presumen, dice esta versión, de hacer lo que debería darles vergüenza. Son cristianos, entre comillas, nominales, esperemos que no estemos allí, que van traspasando líneas. De alguna forma van pisoteando y van creciendo en confianza exterior porque aparentemente no le pasa nada. Pero es cuestión de hacia dónde están avanzando, recordemos esta versión, hacia la destrucción. Y solo tienen una condición que quiero resaltarla, que está en esta versión que me encantó, y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Solo les interesa el materialismo. Solo les interesa el materialismo.
las cosas de acá. Cuando la Biblia nos dice, y la palabra de Dios y el bendito Evangelio, con la cruz de Cristo, también nos dice que nosotros vamos a tener que combatir el materialismo en nuestro corazón. Este mundo está materialista. Sí. La venida de Cristo se presentará materialismo. ¿Qué estarán haciendo los hombres? Comiendo. Comiendo, bebiendo. Eso más bien en los placeres de la carne. Edificando. Pero edificando, dice la Biblia. Construyendo, edificando. Comprando, vendiendo. Hay un gran sistema de comercial, de flujo comercial allí, donde los hombres estarán metidos de lleno en sus negocios, en sus temas allí. Y se olvidarán de qué cosa. ¿Y a dónde se irán los que se olvidan de Dios? Al Seol. Al Seol, dice la palabra de Dios, en uno de sus salmos. Se irán toda la gente que se olvidan de Dios. Por lo tanto, nosotros, los discípulos que cargamos la cruz de Cristo, dice la palabra de Dios que tenemos, si habéis resucitado con Cristo, ¿por qué esta gente no busca las cosas de arriba? No resucitaron con Cristo todavía. Si habéis resucitado con Cristo, no te contamines de ese evangelio nominal, de esos discípulos sin cruz, porque hay que usar la cruz nuestra. Cada uno tiene su cruz, como lo vamos a mirar ahora. Su cruz. El que no carga su cruz, dice. Tu cruz no es mi cruz. Dijimos que la cruz puede ser, ¿qué es la cruz para mí, para ti? Es cada vez que la voluntad de Dios, la voluntad mía se cruce con la de Dios, ¿qué tengo que usar? Hacerla de Dios. Usar la cruz. Negarme a mí mismo y escoger la voluntad de Dios. Cada vez que la voluntad de Dios se cruce con la mía. Amén. Eso es llevar su cruz. No es la misma cruz que yo tengo, la que tú tienes. Hermanos, pero tenemos también nuestras cruces podemos decir, en la misma línea, en la misma comunión. Esta cruz del mundo, por ejemplo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo resucitado a la derecha de Dios. Que Dios nos ayude a buscar las cosas de arriba. Amén. Porque esta gente tiene una condición, solo buscan lo terrenal. Pero quiero hacer hincapié en esto, solo buscan. ¿Podemos buscar las cosas materiales? Sí, tenemos que buscar, porque Dios no se va a contradecir, hay un instinto, pero tenemos que tener, ¿qué cosa? Equilibrio espiritual. Solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. La manera más segura y la más sencilla, hermanos, de no retroceder en la fe es tener a Jesús como nuestro modelo. ¿Podemos decir amén? Amén. Tener a alguien como modelo es ajustarnos al nivel de conducta de nuestro modelo. Amén. Amén. Jesús. Jesús anduvo buscando las cosas materiales. Estableció un principio. Mateo 6:33, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios, su reino en nuestro corazón, un reino espiritual establecido en nuestro corazón, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es lo mismo que dice allá en Deuteronomio, no recuerdo, 29, dice, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No precisa ni buscarlas. ¿Pero qué enseña? Vida. ¿Enseñan el liderazgo hoy a buscar esas cosas de arriba o las cosas de acá? Venga a buscar su milagro, venga, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte esa casa nueva, ese vehículo nuevo, esa novia nueva, ese marido nuevo, no, hasta ahí no, pero por ahí anda la cosa, toda cosa nueva. Discípulos que se pierden, Filipenses 3:19, dice que ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. ¿Jesús eligió su cruz? ¿Sí o no? No. Sí. Sí. Claro, era una opción. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios dice que era muerte y muerte de cruz. Dice que como hijo aprendió la obediencia. ¿Y de qué obediencia está hablando? Es que Cristo tenía su propia voluntad. Por supuesto que Jesús siempre se ajustó a la voluntad de ¿quién? El Padre. Hago siempre lo que le agrada. Llevar tu cruz, y mi hermano, es todo lo que se atraviesa por delante para que no hagamos su voluntad. Amén. Resumir, el falso discípulo sin cruz y sin fe solo piensa
en lo terrenal. ¿Habrá gente así? Complacen los deseos de su mente, cuerpo y alma. No renuncian, no mortifican la carne. Son discípulos sin cruz y sin fe. El verdadero discípulo con cruz y con fe, aquel que resucitó con Cristo, busca las cosas ¿de dónde? De arriba. De arriba. Así que hablamos del cristianismo sin Cristo, la religión verdadera, el cristianismo sin Cristo, discípulos sin cruz y sin fe. Y ahora vamos a hablar para que ocurra este cristianismo nominal, para que ocurra que haya discípulos sin cruz y sin fe. ¿Qué tiene que haber? Sermones. Sermones sin Cristo. Un sermón sin Cristo, dijo alguien, es como pan sin harina. ¿Que no hay Cristo en su sermón? Pues váyase a su casa, mi amigo, y no predique más hasta que tenga algo que valga la pena predicar, dijo Spurgeon, un famoso predicador de siglos pasados. Para que haya, hermanos, un cristianismo creciente, una crisis tan grande en el cristianismo como la hay, para que haya discípulos montones, yo entiendo que mucha gente sin cruz y sin fe verdadera, porque aparentemente tiene fe. Usted le pregunta, ¿tiene fe? Por supuesto, dice, sí, pero usted mira el estilo de vida y no compatibiliza con nada con el modelo de fe. ¿Quién es el modelo de fe y conducta? Es Cristo. Para que haya un creciente discípulo sin cruz y sin fe, que tiene que abundar sermones o mensajes sin Cristo. ¿Será que los hay hoy al día? Un pastor decía que él salió del ministerio, salió del movimiento de prosperidad. Y están en YouTube ahí, y yo lo miraba. Y él estaba en la cúspide del negocio, ¿no? Pero Dios encontró sinceridad en ese corazón y Dios puso le empezó a poner a él una especie de no se conformaba, no se sentía, insatisfacción, esa es la palabra que él usó, insatisfacción, que no la encontraba en mi corazón. Y él empezó a sentir una especie de insatisfacción en su mente. Y dice que él comenzó a buscar y se empezó a dar cuenta, le llegó un material y Dios proveyó todo para él. Y la cuestión es que el hombre se le abrió la mente y se dio cuenta que estaba en un camino extraviado, que no era el verdadero evangelio que estaba predicando, no era el verdadero cristianismo que estaba usando la gente. Tenía 1.700 personas en su iglesia. Pero dice que de repente él comenzó a buscar allí en su corazón. Él comenzó a buscar en su corazón allí y dice que Dios le fue dando respuesta. Y de repente dice que se le abrió la mente y él comenzó a hablar con los líderes. Pensó que los líderes le iban a resistir y todo lo demás. Sin embargo, los líderes también entendieron. Dice que para cortar el asunto, ¿sabe? De 1.700, ¿sabe cuánta gente le quedó? Más o menos 700. 1.500 o 1.700 personas, le quedaron 700. Los otros dicen que se fueron todos porque no entendían, ellos necesitaban las doctrinas que él antiguamente les predicaba. Hay gente que no entendió. ¿Esa gente caminaba qué? ¿Qué necesitaban esa gente? Seguir oyendo qué? Mensajes y sermones sin Cristo. ¿Por qué abundan los falsos maestros, hermanos, con mensajes evangélicos sin Cristo? ¿Por qué abundan? ¿Cuál es la respuesta? La gente La respuesta es sencilla, porque tienen cantidad de clientes, hermano, que con gusto los escuchan, pues eso es lo que quieren y desean oír. No es solamente culpa del falso maestro, es culpa del corazón del humano que se abre para ese tipo de mensaje. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Jeremías 6:10, dice el Señor hablando allí: ¿a quién hablaré y advertiré? ¿Quién escuchará? Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar. Se avergüenzan de la palabra del Señor, no les gusta. Ya hubo generación que la palabra de Dios no les gusta. 2 Timoteo 4:3, ¿qué dice?
Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Dios nos da siempre lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos. Amén. Dios nos mal enseña hijos, Dios alimenta hijos, que es diferente. Los mensajes o sermones sin Cristo son sinónimos ilustrativos, hermanos, de una generación que no quiere cambiar. Aman a Dios. Dice que las características, siempre me sorprendió esa parte, esa faceta de la palabra de Dios que dice que viene hablando de las características de los hombres impíos, en Timoteo allí, y viene hablando todo lo más bien, impíos, hombres así, asá, y llega una parte que dice, amadores de los deleites más que de Dios. En los sermones sin Cristo las personas quedan sin ser reveladas. Y eso yo sé que puede tocar a nuestro corazón. Hay mucha revelación a veces en las iglesias, está fluyendo mucho la revelación en la iglesia. Pero hay una verdadera revelación, hermano, que no es esa que está de moda en muchas iglesias. Incluso iglesias que no eran de la revelación. Algún pastor me ha dicho que, mira, allá también se corrompió en ese aspecto, están en la revelación, fluye la revelación ahora. La palabra de Dios no, pero la revelación fluye. Pero hay una verdadera revelación. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estaba en la iglesia de Corintio, un desorden que había? Dice que la iglesia de Corintio tenía muchos dones, y entre los dones que había abundancia de hablar en lenguas. Y entonces Pablo dice que les tiene que poner no restringir, le tiene que poner un orden, le tiene que poner una pausa, le tiene que poner una estructura bíblica. Dice, bueno, hermanos, dice, si ustedes están hablando todo en lengua y entra una persona indocta, que no conoce, que no entiende, ¿no dirán que están todos locos? Dice, entonces yo prefiero que ustedes, dice, yo también hablo en lengua, más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua desconocida. Y entonces Pablo les plantea, dice, yo quisiera más que hablasen en lengua, yo quisiera más que profetizaseis. Y esa palabra profetizar significa de predicar, de enseñar. Quisiera que todos en la iglesia enseñaran, tuvieran el poder ilustrativo de enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo que Pablo les va a plantear. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta dice que si todos profetizan, eso es mucho más edificante, mucho más relativo, mucho más fuerte, más impresionante y mucho más usado por Dios. Eso no va a causar ninguno si todo el mundo habla en lengua. Pero si todos profetizan, si todos le enseñan la palabra de Dios y predican la palabra de Dios, si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta, dice esta versión popular, de que sus pecados, se va a dar cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. 14:25 de 1 Corintios, los secretos de su corazón serán revelados, serán descubiertos. ¿No le ha pasado alguna oportunidad donde se expone la palabra de Dios y dice, parece que este hombre me está hablando a mí, parece que supiese lo que estuve hablando con mi marido o con mi mujer, parece que supiese los secretos de mi corazón? Había una persona, ya la conté, pero una vez, me persiguió como 15 años la hermana, tal vez no tanto, pero ella dice, yo creí que usted me perseguía por todos lados. Era Dios revelando los pecados de su corazón. Esa revelación, hermanos, que no está en muchos lugares. Que Dios nos ayude. Dice que los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrarán rostro en tierra para alabar a Dios diciendo, en verdad Dios está entre ustedes. Los sermones sin Cristo no hacen eso. No revelan el pecado de la gente. No traen luz sobre el pecado de la gente. Revelan otras cosas. Mucho más aliciente, mucho más. Es el evangelio fundamentado en el yo de la persona, en el ego de la persona, donde le proyectamos los planes que Dios tiene para ella y para él. Los mensajes o enseñanzas de Dios, ¿para quiénes son dirigidos, hermano? Porque hay mucha gente que usted la va a escuchar y dice, no entiendo lo que él habla. ¿Será que no entiende? Juan 7:17 dice la boca de Cristo, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Será que no entiende o será que no quiere entender?
Ahí la boca de Cristo dice, si alguien quiere hacer su voluntad. Juan 7:16, lo que yo enseño, dice Cristo, no es mío, sino que Dios que me envió. Si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá si mi enseñanza no es mía. ¿Por qué la gente a veces no discierne? Dice, ¿sabes que yo no entiendo? ¿Será por qué no entiende? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer lo que Dios quiere que él haga. Entonces no se abre, tiene prejuicios. ¿Será que no está, es una actividad en nuestros días este asunto, hermano? Jesús se enojaba con los fariseos y les decía, ¿por qué no entendéis lo que os digo? ¿Por qué no podéis entender lo que os digo? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendían? Porque no podéis oír mis palabras. No las soportaban. Y ahora dice que en los últimos días, ¿qué va a pasar también? Habrá muchos mensajeros sin Cristo, con sermones sin Cristo, que le darán a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Qué le parece? Proverbio 28:5 dice, los hombres malvados no entienden, los hombres perversos no entienden, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Por qué no entienden? Porque ¿dónde está la maldad? En sus corazones. Pero los que buscan al Señor, dice que, ¿qué hará? Lo entienden todo. La gente no gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios muchas veces es presentada en la Biblia como fuego y como martillo. Jeremías 23:29 dice que no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es el fuego? Básicamente purifica nuestro corazón, hermano. La palabra que viene para purificar nuestro corazón. Y cuando se purificaba el oro, ¿a dónde se lo metía? Era un horno de mucha temperatura, un horno de aflicciones. La palabra de Dios trae muchas veces aflicción a nuestra carne porque nos revela nuestra condición pecaminosa. Lo oculto con nuestro corazón se hace, si dijera la pluma de Pablo, se revela y sale a luz. ¿Quién conoce nuestro corazón sino Dios? Y martillo que quebrante la piedra. ¿Habrá corazones duros? ¿Pero qué hacemos nosotros a veces cuando viene una persona de visita? Yo me sonreía con esto, hermano. ¿Qué tal te pareció el culto? ¿Está mejor ahora? ¿Le hacemos esa pregunta o no? Muchas veces se le hace esa pregunta, hermano. ¿Te sentís mejor? ¿Quién dijo que la persona que viene a la reunión se tiene que hacer sentir mejor? La tenemos que hacer sentir mejor. Eso es el mensaje de mensajeros sin Cristo. Usted va a salir de acá a esta reunión, dice, va a salir de acá, pero alegre, contento. ¿Y quién te dijo a vos? ¿Y quién nos dice a nosotros que eso viene de Dios, esa palabra? ¿Cómo compatibilizamos eso con lo que dice la palabra de Dios? Le preguntamos a la visita, ¿está mejor ahora? ¿Qué te pareció el culto? Como que fuera algo para sondear, ¿no? Bueno, lindo, no sé, atractivo, aburrido, no sé. ¿Qué deberíamos de preguntarle? ¿De dónde sacamos eso que tenemos que salir feliz de la casa de Dios? Por eso ahora, ¿qué hay? Hay bromas, hay chistes, ¿sí o no? En los púlpitos, mensajes sin Cristo. Alguna vez decimos algún chiste, pero no tiene que ser el énfasis ahí, hermano. Porque la palabra de Dios tiene que ser tomada como es, seria. No quitarle trascendencia, no quitarle respeto a la palabra de Dios. ¿Sí? Al fin y al cabo, a veces cuando esos mensajeros de Satanás, que es puro chiste, pura broma, cuando termina el culto, el predicador que estaba siendo de alguna forma tratado por Dios, denunciado su pecado, dice, bueno, no es tan malo ser adúltero, no es tan malo ser pecador, no es tan malo. Al fin y al cabo, me salí riendo, ¿sí? Pero va y sigue yendo ahí porque se siente bien, no porque se siente mal. Pero Dios, nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:10, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Así que muchas veces en las reuniones, ¿qué puede traer Dios? ¿Qué puede traer Dios? La palabra, los mensajeros de Dios, reales, verdaderos, ¿qué va a traer? Tristeza. Este culto de hoy va a ser maravilloso. ¿Sí? ¿Quién te dijo que va a ser maravilloso? ¿Y si la gente está llorando? ¿Cuánta gente que no llora más en las reuniones ahora? ¿Qué pasa con los mensajes? Que nadie se le derrama una lágrima. Que nadie se golpea el pecho como el religioso de la verdad.
La religión verdadera. Sé propicio a mí, pecador. Estaba llorando, estaba angustiado, estaba compatibilizado, estaba enfrentado con la indignidad de su pecado, con la maldad de su pecado. Nadie llora en los altares hoy. Algo está cambiando. Job 5:18 dice que Dios produce tristeza, ¿no? Pero también dice Job 5:18 un poco más. Porque Él hiere, pero también venda. Él golpea, pero sus manos sanan. Amén. Ay, vas a sentir la caricia de Dios. ¿Así? Vas a sentir el amor de Dios. Dios te ama. Tal vez. Pero también la Biblia nos dice que Dios está airado con el impío. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días. Porque Él hiere, pero también venda. Él golpea, pero su mano sana. Job 5:17. Y aquí, cuán bienaventurados. ¿Qué son? Bienaventurados, felices. Es el hombre a quien Dios reprende, corrige. Otra vez nos dio palo el pastor. Dijo alguien que me mandó un miembro de él. Dice, allá te mandé uno. Dice, ya le dije que vos sos duro. Por amor de Dios. ¿Soy duro o soy bíblico? Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, corrige. ¿O querés que te corrijan allá en el infierno? ¿De qué te va a valer? No desprecies, dice Job, la disciplina del Todopoderoso. O sea, 6:1, venid, dice el Señor, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado. Él nos ha desgarrado, y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Conozca ese Dios de amor que a veces, ¿qué hace con el hombre para que venga a Él por amor? Lo hiere. Lo hiere, lo desgarra. No busqué la palabra desgarro, pero es algo fatal, terrible, hermanos. Que Dios nos ayude. Porque el corazón de humano es una piedra. Los mensajes o sermones sin Cristo no producen enemigos. Por eso, los predicadores les encantan los mensajes sin Cristo. Los mensajes que no confrontan, los mensajes que no traen luz. Pablo dice, me he hecho a vuestro enemigo por deciros la verdad. Que muchas veces va a sufrir el mensajero por decir la verdad. Se la van a agarrar con él. Pero Pablo dice en otra carta, fuimos aprobados por Dios y así hablamos de parte de Dios, no para agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestro corazón. Gálatas 1:10. Por eso la Biblia dice que el mal mensajero acarrea ¿qué? Los mensajes que no tienen a Cristo, los mensajes que no tienen la verdadera palabra de Dios. ¿Qué acarrean? Desgracia. ¿Y el buen mensajero que acarrea? Salud. La palabra salud en la Biblia significa salvación. Jeremías 23:22. Por eso dice Jeremías, si hubieran estado en mi secreto, ellos corrían, pero yo no les mandé. Ellos predicaban, corrían, hablaban, profetizaban, pero yo no les mandé. Yo no los envié. Por eso dice Jeremías 23:22, por eso nadie sale del mal camino ni abandona la maldad de sus obras. Por eso hay un cristianismo nominal, etiquetados de creyentes muchas veces nosotros que no estemos allí por amor de Dios. Porque palabra de Dios nos da para que nosotros salgamos de nuestras maldades. Amén. Salgamos de nuestros malos caminos, por amor de Dios. Pongámonos a cuenta con Dios. Porque la Biblia dice, póngate en cuenta con Dios mientras tanto que vas en camino. Y ahí muchas predicaciones dicen, hay que ponerse en cuenta con el diablo. El diablo. No, el peor adversario no es el diablo, no eres tú, no es tu enemigo. El peor adversario puede ser Dios. Ponte a cuenta con Dios hoy, no endurezcáis. Si escuchares hoy la voz de Dios, ponte a cuenta con Dios hoy. Por eso nadie sale del mal camino ni abandona la maldad de sus obras. El cristianismo con Cristo. ¿Tenemos el cristianismo con Cristo, el cristianismo verdadero? ¿O somos discípulos con cruz o sin cruz? ¿Somos discípulos con fe o con retrocediendo en la fe? ¿Predicamos o escuchamos sermones y mensajes con Cristo? ¿O tenemos mensaje que nos acarrea salud? Bueno, cada uno sabe. ¿Cuál practicamos? ¿La religión falsa o la verdadera? Si alguien me pidiese una definición de la religión verdadera, sencilla, escueta, ¿cómo
¿Cómo saberlo sencillamente? Yo diría, tal vez le diría como Salomón. ¿Sabe cuál es Pastor, deme una definición sencilla, escueta, bíblica de la religión verdadera, para saber si estoy ahí. Salomón dijo, el final del discurso es este, ¿cuál es? Temer a Jehová. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Esa puede ser. Pero Jesús la recibió así y yo la llamaría así por su nombre. ¿Cuál sería la religión que, si el evangelio, si el cristianismo fuese una religión? Para mí no lo es. Pero si alguien me pidiera la definición de una religión, de la religión o del cristianismo, yo lo llamaría así. ¿Cuál sería el nombre del fundador del cristianismo y del cristianismo o la religión o del evangelio? Ama a Dios. Eso se llamaría. Amar a Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que mucha gente va a estar delante de Él? ¿Y qué le va a decir Él? Nunca os conocí. Más allá de que en San Juan 10 el Señor dice, mis ovejas, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Pero encontré un versículo clave, hermanos, para saber que la religión verdadera se podría llamar así. No es que no existe ningún contexto bíblico, simplemente estoy imaginando. Podría llamarse así, ama a Dios, amar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no os conozco. Pero cuando Pablo está hablando de otra cosa y de repente Pablo dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Tú no eres conocido en el cielo por tus obras, ¿eh? No. Haz las buenas obras. No somos salvos por obra, ¿no? Tampoco dice la Biblia pero hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Pero no somos conocidos ya por las obras. ¿Por qué somos conocidos ya en el cielo? Por el amor a Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Eso está en 1 Corintios 8:3 para los que quieran corroborar. Así que la religión verdadera se podría llamar amar a Dios o ama a Dios. Y 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, ¿cómo se llamaría la religión falsa? El que no ama, la religión que no ama a Dios. Porque Juan dice en la pluma de Juan 4:8, 1 Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Y termina rematando Pablo con esa fortísima expresión de la palabra de Dios en 1 Corintios 16:22. Si alguien no ama al Señor, sea anatema. Maldito. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos en crisis, Señor, mas tú sabes todas las cosas. Que tu palabra corre y sea glorificada. Si alguien puede oírla, Señor, si alguien puede abrir sus ojos a través de ella, usa esta débil voz para llegar a corazones que están en oscuridad, que tienen solo una religión vana, o muerta y maldita, Señor, o que tienen solo solamente una apariencia. Señor, creo que en algunos momentos algunos de nosotros estuvimos allí, pero tú tuviste misericordia y nos sacaste, Señor, a la luz de tu palabra. Usa ahora tu palabra para irradiar luz a donde quiera que ésta llegue, donde quiera que encuentren un corazón abierto para recibirla, Señor. Que tu palabra, como dice la misma palabra, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, Padre, alumbra a aquellos que están en la ignorancia, otros que están en orgullo, Señor, en necedad. Señor, tú amas al hombre y esperas al hombre. Gente que se está pasando por alto los tiempos de tu bondad, de tu tolerancia, tu larga paciencia. Así como tienes con nosotros, Señor, tenga piedad, tenga misericordia. Habla a la luz de tu palabra. Que tu palabra encuentre corazones abiertos para recibirla, Señor. Alumbrar, enmendar sus caminos y encontrar la verdad, Señor, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Señor, te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias, rogando como siempre, Señor,
Que la gracia y el Espíritu Santo sea trayendo, Señor, alguna señal que glorifique el nombre de Cristo, porque tu palabra dice, la misma Escritura, era confirmada con señales que la seguían. Señor, si quieres hacer alguna señal, algún milagro, confirma la palabra con señales en el cuerpo, en el alma, sobre todo las señales del alma, Señor. Sana la lepra del pecado, la religión vana, vacía, que muchos hermanos y hermanas están allí caminando por caminos que le parecen derechos, pero son, como dice tu palabra, caminos de muerte, oh Dios. Oh, tenga misericordia y piedad, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo, que trae convicción de pecado, justicia y juicio, les convenza, Señor, y encuentre, oh Dios, lugar, como aquella Laodicea, Señor, que tú estabas a la puerta, golpeando la puerta de su corazón. Aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú no has cambiado, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Estamos allí en los últimos días de la gracia, mas allí estás haciendo tu esfuerzo, tu gracia, Señor, para salvar a tus almas. Mías son todas las almas, de Jehová la tierra su plenitud, y todos los que en ella habitan. Corra tu palabra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Decimos juntos, Señor, más allá de darte las gracias por alguna señal, algún milagro, algún prodigio, alguna sanidad, oh Dios, más allá de eso, damos gracias por tu palabra, la luz de tu palabra que nos alumbra, Señor, como un lugar oscuro que está quedando en nuestro mundo, Señor. Alumbra, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos juntos, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, la comunión del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Gracias.